Un cuerpo sin vida flota en las aguas españolas. En sus bolsillos, documentos militares clasificados que cambiarían el curso de la Segunda Guerra Mundial. Los pescadores que lo encontraron no lo sabían, pero acababan de convertirse en parte de una de las operaciones de engaño más brillantes de la historia militar. Este es el canal El Búnker Histórico, y hoy te voy a revelar los detalles más asombrosos de las 5 operaciones militares secretas que cambiaron el mundo. Operaciones tan increíbles que parecen ficción, pero te aseguro que cada detalle que escucharás es real. Antes de sumergirnos en estas historias fascinantes, déjame preguntarte, ¿qué secreto militar crees que sigue oculto hasta hoy? Compártelo en los comentarios. Dale like si te intrigan los misterios de la historia. Y prepárate para un viaje al corazón de las operaciones más secretas jamás realizadas. Operación Paperclip. El oscuro secreto. Detrás de la carrera espacial corría el año 1945. Mientras el mundo celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial, un grupo selecto de agentes estadounidenses se embarcaba en una misión secreta y moralmente cuestionable. Su objetivo: capturar a los científicos nazis más brillantes antes que los soviéticos. Pero esto no fue un simple reclutamiento. Los expedientes de estos científicos fueron literalmente blanqueados, eliminando toda evidencia de sus conexiones con el régimen nazi. ¿Te imaginas descubrir que el diseñador de los cohetes que llevaron al hombre a la luna era el mismo que había creado las mortíferas bombas Mini-2 que aterrorizaron Londres? Werner von Braun, el cerebro detrás del programa espacial estadounidense, había sido miembro del partido nazi y oficial de la SS. Bajo su supervisión, miles de prisioneros de campos de concentración murieron construyendo sus cohetes. Sin embargo, la operación Paperclip lo transformó en un héroe americano. La operación no se limitó a científicos espaciales, expertos en armas químicas, médicos que realizaron experimentos inhumanos, especialistas en aviación. Más de 1.600 científicos alemanes y sus familias fueron secretamente trasladados a Estados Unidos. Muchos de ellos deberían haber sido juzgados por crímenes de guerra, pero en lugar de eso, recibieron nuevas identidades y laboratorios gubernamentales. El impacto de la operación Paperclip se extendió mucho más allá de la carrera espacial. Los conocimientos de estos científicos contribuyeron al desarrollo de armas químicas, técnicas de interrogatorio y avances médicos que Estados Unidos utilizaría durante la Guerra Fría. Es una historia que nos hace preguntarnos: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del progreso científico? 4. Operación Ivy Bells. El espionaje submarino más audaz de la Guerra Fría. Imagina esto: estamos en 1971, en las heladas aguas del mar de Ojotsk, cerca de la península de Kamchatka. Un submarino nuclear estadounidense, el USS Halibut, se detiene sobre un cable submarino soviético. Lo que sucedería a continuación desafiaría todos los límites del espionaje submarino. Los soviéticos estaban convencidos de que sus cables de comunicación submarina eran imposibles de interceptar. La razón: estaban a 400 metros de profundidad y la presión del agua era brutal. Además, ¿quién se atrevería a espiar en aguas territoriales soviéticas? Pero subestimaron la determinación americana. El USS Halibut llevaba a bordo un equipo de élite de buzos. Estos hombres se sumergían a profundidades que rozaban los límites de la supervivencia humana. La operación era tan peligrosa que cada buzo firmaba su testamento antes de cada misión. El dispositivo que instalaron era una obra maestra de la ingeniería. Una cápsula de 6 metros de largo que se ajustaba alrededor del cable sin dañarlo ni interrumpir las comunicaciones. Funcionaba con energía nuclear y podía grabar durante meses. Lo más increíble es que los soviéticos nunca detectaron interferencias en sus comunicaciones. Durante años, los submarinos estadounidenses regresaban mensualmente para recoger las grabaciones. Imagina la tensión. Cada misión significaba pasar horas en aguas enemigas, con el constante riesgo de ser detectados. Un solo error significaría no solo el fracaso de la operación, sino posiblemente el inicio de un conflicto internacional. La operación funcionó perfectamente durante una década. Estados Unidos obtuvo información invaluable sobre los movimientos de la flota soviética, sus capacidades nucleares y sus códigos secretos. ¿Y sabes cómo terminó todo?
por la traición de un exanalista de la NSA llamado Ronald Pelton, quien vendió el secreto a los soviéticos por apenas $35,000 en 1981. Cuando los soviéticos finalmente recuperaron la cápsula, no podían creer lo que veían. La tecnología era tan avanzada que incluso ellos quedaron impresionados. Hoy, esa cápsula se exhibe en el Museo del KGB en Moscú, como testimonio de una de las operaciones de espionaje más audaces de la Guerra Fría. Y esto es solo el comienzo. En la segunda parte de esta historia, te revelaré las 3 operaciones más impactantes, incluyendo la verdad completa sobre ese cadáver flotante que mencioné al principio. No te vayas porque lo mejor está por venir. 3. Operación Neptune Spear. La cacería de Bin Laden a Abbottabad, Pakistán. 1 de mayo de 2011. La noche es clara y silenciosa. Nadie imagina que en minutos comenzará una de las operaciones militares más precisas y secretas de la historia moderna. Lo que pocos saben es que la operación casi fracasa antes de empezar. Los helicópteros Black Hawk utilizados fueron especialmente modificados para ser silenciosos y evitar la detección por radar. Tan secretas eran estas modificaciones que ni siquiera los pilotos habían entrenado con ellas exhaustivamente. El primer momento crítico llegó cuando uno de los Black Hawk perdió sustentación debido al aire caliente que subía de los muros del complejo. El piloto logró realizar un aterrizaje controlado, pero el helicóptero quedó inutilizable. En ese momento, el plan original se desmoronó y los SEAL tuvieron que improvisar. Lo que siguió fueron 38 minutos de tensión pura. Mientras el equipo se movía por el complejo, en la Casa Blanca, el presidente Obama y su equipo seguían la operación en tiempo real. La orden era clara: capturar o matar a Bin Laden. No había término medio. El momento decisivo llegó cuando los SEAL alcanzaron el 3er piso. Lo que sucedió en esos últimos minutos sigue siendo objeto de debate. Algunos dicen que Bin Laden intentó usar a una de sus esposas como escudo humano. Otros que intentó alcanzar un arma. Lo único cierto es que el líder de Al-Qaeda cayó abatido por 2 disparos. Pero la operación no había terminado. Los SEAL aún tenían que recoger toda la inteligencia posible y destruir el helicóptero caído. Cada segundo contaba. Las fuerzas pakistaníes podrían aparecer en cualquier momento. El equipo trabajó contra reloj, recuperando discos duros, documentos y cualquier cosa que pudiera tener valor de inteligencia. 2. Operación Bodyguard. El mayor engaño de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo engañas a todo un ejército? Esta fue la pregunta que los aliados tuvieron que responder antes del día D. La respuesta fue la Operación Bodyguard, el plan de engaño más elaborado y exitoso de la historia militar. Los aliados no solo crearon un ejército fantasma completo en el sureste de Inglaterra, sino que construyeron una red de engaño que incluía espías dobles, transmisiones de radio falsas y hasta tanques y aviones de goma inflables. La atención al detalle era obsesiva. Los tanques falsos tenían soldados que los mantenían regularmente y se aseguraban de dejar marcas de orugas en el suelo. El elemento maestro del engaño fue el general George Patton. Los alemanes lo consideraban el mejor general aliado y estaban convencidos de que lideraría la invasión principal. Los aliados aprovecharon esto colocándolo al mando del ficticio primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, FUSAG, supuestamente estacionado frente a Calais. La operación incluía elementos que parecen sacados de una novela de espionaje. Los aliados usaron palomas mensajeras con información falsa, sabiendo que los alemanes las interceptarían. Crearon bases militares falsas que solo existían en las fotografías aéreas. Incluso montaron una elaborada campaña de desinformación en los periódicos neutrales. El engaño fue tan efectivo que incluso después del día D, Hitler mantuvo importantes fuerzas en Calais, convencido de que la invasión de Normandía era solo una distracción. Estas tropas podrían haber cambiado el curso de la batalla de Normandía, pero permanecieron inmóviles, esperando un ataque que nunca llegaría. Primera operación Mincemeat. El cadáver que engañó a Hitler. Y finalmente, llegamos a la historia del cadáver flotante. En 1943, los aliados se preparaban para invadir Sicilia. El problema era que esta era la ruta más obvia, y los alemanes lo sabían.
Necesitaban convencer a Hitler de que el verdadero objetivo era Grecia. La solución: una de las operaciones de engaño más brillantes y macabras de la guerra. Todo comenzó con el cuerpo de un vagabundo galés, Glyndwr Michael, que había muerto por envenenamiento con raticida. Los servicios secretos británicos lo transformaron en el mayor William Martin, de los Royal Marines. Crearon una identidad completa: cartas personales, facturas, entradas de teatro, hasta una foto de su novia. Pero lo más importante eran los documentos clasificados que llevaba. Cartas que sugerían que los aliados planeaban invadir Grecia y Cerdeña, no Sicilia. El cuerpo fue lanzado desde un submarino cerca de las costas españolas, donde las corrientes lo llevarían a la orilla. Los españoles encontraron el cuerpo y, tal como los británicos esperaban, compartieron los documentos con los alemanes. La atención al detalle fue crucial. Incluso incluyeron una carta severa de un banco por un sobregiro, sabiendo que los alemanes buscarían estos pequeños detalles para verificar la autenticidad. Hitler mordió el anzuelo completamente. Ordenó mover tropas y recursos a Grecia, debilitando las defensas en Sicilia. Cuando los aliados finalmente invadieron la isla, encontraron una resistencia mucho menor de la esperada. Un solo cadáver había engañado al alto mando alemán y salvado potencialmente miles de vidas aliadas. Estas operaciones nos muestran que la realidad supera la ficción. Mientras vivimos nuestras vidas cotidianas, operaciones secretas como estas siguen ocurriendo, cambiando silenciosamente el curso de la historia. Antes de despedirnos, piensa en esto. ¿Cuántas operaciones secretas estarán en marcha mientras ves este video? ¿Qué secretos militares descubriremos en 50 años, cuando se desclasifiquen los archivos de nuestra época? Si te ha fascinado este viaje por los secretos más oscuros de la historia militar, no olvides suscribirte al Búnker Histórico. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desvelando los misterios que cambiaron el mundo. En Miluwon.